Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a dar principio en el versículo 5. Ya sabemos que había divisiones dentro de la iglesia, los judíos, también vemos a los gentiles, también vimos una división de Pablo y Bernabé la semana pasada. Pero vemos ahora en el capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces vemos aquí que hay éxito dentro de la iglesia porque está creciendo la iglesia. Dice aquí que fueron confirmados en la fe. Y eso es muy hermoso, que nosotros seamos confirmados o afirmados en la fe de Cristo. Entonces nosotros tenemos que poner el enfoque en Cristo. Y como siempre digo, las cosas no hay que ver las olas, ni el viento, ni lo que está pasando, fijos en Cristo. Entonces vemos que así que las iglesias eran confirmadas en la fe, no en lo que estaba pasando en la iglesia, no en la doctrina que fue correcto cuando ellos se reunieron, pero en Cristo, tener fe en Cristo. Ahí es la ancla de nuestra fe. Ellos están confirmados en la fe y dice aquí, y aumentaba el número cada día la iglesia. Y cuando nosotros estamos viendo a Cristo, yo solamente al fin del día, en el principio del día, yo miro a Cristo, porque Él es el ancla, Él es mis fuerzas, Él es mi guía por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces me confirmo en la palabra de Dios y en la fe y el Espíritu Santo. Esto es muy importante para que nosotros crezcamos en el Señor. Entonces vemos que ellos están aumentando y naturalmente nosotros vamos a crecer si nosotros nos basamos en esta regla. Que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros primeramente buscar el reino de Dios y todo esto alrededor de nosotros será dado. Entonces nosotros tenemos que nuestros hijos, la familia, las finanzas y todas estas cosas serán añadidas. Pero dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que así que la iglesia eran confirmadas o hechos firmes en la fe. ¿En la fe de quién? De Cristo, en lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Entonces vemos que fueron confirmados en la fe y aumentaba el número cada día. Venían porque ellos veían, escuchen, ellos veían la fe que tú tienes. Estás pasando por tantas cosas, pero mi fe es en Cristo. Y mi consuelo es Cristo. Esto está pasando dentro de mi hogar, esto está pasando dentro de mi cuerpo, esto está pasando en mi vida y mi consuelo es Cristo. Y ven la fe en cada uno de ustedes. Entonces ellos le están diciendo y ganando ánimo, diciendo, ellos tienen fe en Dios. Y ellos quieren y están aumentando cada día el número de la iglesia. El 6 dice así, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Busquen en su Biblia, vayan a la casa, busquen este texto que está en Hechos capítulo 16, versículo 6. ¿Qué está pasando aquí? Escuchen lo que está pasando. Dice, atravesaron a Frigia, a la provincia de Galacia, y escuchen este palabra, dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo que hablar la palabra en Asia. Nosotros vemos que aquí es el Espíritu Santo que está diciendo esto. Esto es muy importante. Esto para captarlo en nuestra mente. Es difícil, pero aquí el Espíritu Santo está diciendo, no les hables a ellos
no les des mi palabra a ellos. Escuchen. Y atravesaron a Frigia y a la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pues nosotros estamos viendo que la dispensación de la gracia, de lo que no merecemos, pero el Espíritu Santo dice, no vayas allá a hablar la palabra. El guía divina. Entonces nosotros, para pensar en eso, estamos un poquito confusos en Dios. ¿No quieres que todos seamos salvos? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo se está diciendo, retírate de ese lugar, no vayas a traer la palabra allá, es prohibido. Y esa palabra es muy fuerte y es fijo, es prohibido ir allá a hablar eso. Dice aquí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo a veces me detengo de compartir el Evangelio con unas personas. Y pastor, eso es muy duro para tú decir eso. Yo a veces, así como vemos aquí que el Espíritu Santo está prohibiendo, que está diciendo, no vayan para allá a hablar mi palabra. La palabra de gracia, la de misericordia, de perdón, no quiero que vayan allá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo les puedo decir en mi vida, yo he hecho la decisión de escuchar el Espíritu Santo y no me voy a parar. Cuando un hombre está borracho y está diciendo cosas y él está cayéndose y todo eso, yo muchas veces he sentido el Espíritu Santo dice, no vayas para allá, porque mañana no se va a acordar ni una palabra. Yo me acuerdo en el mundo, cuando yo llegaba a la casa, yo estaba en la casa y me acuerdo cómo llegué, cuándo llegué. ¿Ves? La cosa es que cuando hay alguien que está bajo la droga o él está tomado, borracho, ya se está cayendo, escuche. Dicen, pues no, pues hay que ir con ellos y hablarles de Cristo. Aquí vemos que a veces el Espíritu Santo dice, no vayas allá a hablarles de mi misericordia. La persona no está lista. El lugar no es buen lugar. Nosotros tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo, que es un don que Dios nos da como sus hijos. Hay algo dentro de mí que me está diciendo que no vaya. Eso es el Espíritu Santo. Y aquí dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dios sabe mucho mejor que nosotros qué es la situación allá. Entonces Él nos va a decir, no vayan para allá. Y el esposo dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo porque yo tampoco siento que es el tiempo, es el lugar para venir y hablar de Cristo. Y vemos que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Entendamos que esto es Pablo hablando a una iglesia que estamos aprendiendo. Es el libro, una vez más, como lo he dicho, este es el libro de Hechos. Y nosotros queremos decir, pues ¿cómo se hacía en ese tiempo en la iglesia? Tenemos el libro de Hechos, que nos está explicando, es el manual de la iglesia de cómo tratar esta situación. Y uno puede decir, pues no, hay que hablarles. Y el Espíritu Santo, escuchen, por favor escuchen. Iglesia, a veces el Espíritu Santo dice, no vayas. Dice aquí una vez más, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces ellos dicen, está bien, no voy para allá. No les voy a hablar de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque no están listos.
no es el tiempo, no es el lugar. Está bien. Entonces Pablo toma su equipo y ellos van a Misia y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Acuérdanos, iglesia, que Pablo está enseñando. Este libro se escribe por medio de Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Y él está enseñándonos a nosotros como iglesia que hay veces que el Espíritu Santo está moviendo el corazón y dice, no vaya, ¿por qué? Porque no es el tiempo, no es el lugar. Él no quiere que nosotros hagamos un esfuerzo para hacer el Evangelio dado a esta persona que está intoxicado o bajo la droga, o solamente ellos no quieren nada que ver con Cristo. No es que Cristo va a dejar a esa persona, siempre va a venir el Evangelio. Me acuerdo en cuando yo estaba escribiendo mis notas, me acuerdo en cuando yo no quería nada con Dios. Pero llegó un tiempo en cuando yo clamé a Dios, yo necesitaba de Él. Y me acordé del Evangelio y me rendí al Señor. Y sí, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Dice la palabra de Dios, si lo quieren apuntar, en el libro de Efesios. San Pablo está escribiendo a la iglesia en Efesios, capítulo 5, 15, 16 y 17. Efesios está escribiendo Pablo a los Efesios y dice esto. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, dice así, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia, mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser astutos como un serpiente, pero manso como una paloma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios nos está diciendo, tenemos que ser astutos como un serpiente, pero mansos como una paloma. Y cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros podemos, pero no lo hacemos porque Dios nos está mandando no hacerlo. Y esto de ser sabio o astuto como el serpiente, la palabra de Dios nos está reafirmando que nosotros sabemos quién es el serpiente. ¿El serpiente quién es? Es el diablo. ¿El serpiente quién es? Mejor por nombre, el chamuco. Entonces dice la palabra de Dios, ser astuto como el serpiente. El ventaja que nosotros tenemos es que nosotros reconocemos al enemigo. Vemos la tragedia del enemigo, vemos y somos astutos y decimos, ya sé cómo tú trabajas. Ser astuto así como un serpiente, cómo trabaja el enemigo. El ventaja que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo está guiando y sabemos la tragedia del enemigo y decimos, esto es del enemigo. Por eso dice, ser astuto como tu enemigo. Saber cómo él trabaja. Esto no es de Dios, eso es del enemigo. Y dice la palabra de Dios una vez más en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una vez más, Pablo está diciendo, aprovechar de tu tiempo. Saber si Dios quiere o no quiere de nosotros, que nosotros estemos con esa persona en ese lugar, en ese tiempo. Dice el 17, porque por tanto, no seas insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad de Dios. Clave, es tu voluntad, Señor.
que yo vaya para allá y comparto, porque no, como lo he dicho muchas veces, yo cuando voy al lugar, el lugar donde yo esté, no dejo a Cristo afuera y entro. Yo siempre tengo a mi Cristo conmigo. Él siempre está a mi lado. Y nosotros no podemos estar en un lugar donde no está Cristo con nosotros. Aún el cumpleaños, aún el quinceañera, aún, acuérdense que ahí está sentado junto de ustedes Cristo mismo. Entonces aquí tenemos que entender de cuál sea la voluntad de Dios. Si vamos con la intención de ser una luz en un lugar oscuro, hagámoslo. El Espíritu guiando, pero a veces el Espíritu Santo cierra puertas. Eso lo estamos viendo. El Espíritu Santo está diciendo, no vaya. Porque mira, lo que pasa cuando yo he ido en muchos viajes misioneros, he ido tantas que no me acuerdo del número de tantos viajes misioneros que yo he hecho. Pero yo he visto cuando vamos a un viaje misionero que Dios está cerrando puertas. Y lo mejor y lo más bonito es que cuando uno entiende eso y dice, ¿sabe qué? Dios está cerrando puertas y no voy a ir. Eso es lo mejor, pero también yo he visto cuando personas, pues no tengo el dinero, pero voy a pedir prestado. Y no tengo el tiempo, pero le voy a decir al patrón que estoy malo y no puedo ir. Entonces nosotros vemos que ellos están obrando, tratando de ir a este lugar misionero, y yo he visto que se enferman o que no pueden, y digo, era mejor ser obediente a Dios, porque Él está cerrando puertas. Pero nosotros estamos a fuerza queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer, y vemos aquí que Pablo, el Espíritu Santo dice, no vayas para allá. Y Pablo dice, pues entonces voy para acá, y vemos que el Espíritu Santo dice, no vayas para allá. Él ya tiene en su plan perfecto una obra. ¿Qué era la obra que ellos estaban haciendo? Entonces Dios está viendo y está preparando a Pablo. Estamos bajo del conducto del Espíritu Santo. Y pedir confirmación, así como estuve hablando con mi esposa esta semana, confirmando por medio de su palabra cómo Dios nos habla. Entonces, confirmando por medio de su palabra, y dice, eso es lo que estaba pensando, y aquí está. Dios quiere hablarnos y quiere usar su palabra para hablar, para guiar, y el Espíritu Santo estar atento a lo que Dios quiere de nosotros. No vayamos a sufrir porque queremos hacer nuestra voluntad, mejor someternos a la voluntad de Dios y su bendición sobre nosotros en el camino que nosotros estamos yendo. ¿Ves? Pablo quería ir a esta ciudad. Y Pablo quería ir a esta ciudad. Y el Espíritu Santo dice, no, ahorita no es el tiempo, ahorita ellos no están listos. Ahorita no es de este lugar, y los manda a Macedonia, y porque Él no quiere solamente ganar a la ciudad, Él quiere ganar a un continente nuevo. Ellos están yendo a otro lugar donde Dios quiere hacer su obra en un continente, no una ciudad. No, ahorita no estamos en esta ciudad, yo quiero ganar este continente por Cristo. Eso es el plan que vemos que Dios está haciendo. Dice el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Torre. Humildemente vemos que Pablo está sometiéndose al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ser atentos. Iglesia, como nosotros estamos aprendiendo, tenemos que saber que a veces Dios dice, no vayas para allá. Pero es buena obra. Él va a hacer algo bueno. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú andes acá. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender que a veces, mira, aún como padres,
A veces nosotros tenemos que saber que ahorita no es el tiempo de hablarle a Dios. Ahorita está enojado, ahorita no, y a estar atento al Espíritu Santo. Y cuando viene el Hijo, y Dios dice, ahora háblale. Ahora Él está preparado. Ahora ámalo como yo te amo a ti. Ten la paciencia que yo tengo para ti, para Él. Y pedir en oración, humildemente, Pablo está renunciando a su voluntad y está sometiéndose a la voluntad de Dios. El 9 dice esto, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos una vez más. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos porque nosotros somos ignorantes a las cosas de Dios. Ven y ayúdanos. Podemos ayudar financieramente, podemos ayudar en una obra, pero lo que necesita el mundo mucho más hoy es Cristo. Porque hay mucha gente que está perdida y están buscando. Entonces ellos están buscando de Dios y vemos que había en esta visión un varón macedonio que estaba de pie rogando. Rogando es una palabra más intensa. No pidiendo, no hablando, está rogando, ven y ayúdanos. Entonces, ¿quién en nuestra mente podemos pensar en este tiempo? Hay alguien que está clamando, ven y ayuda. Ven y ayúdanos. ¿Con qué? ¿Con dinero? No, con el Evangelio de Cristo. Dice, pasar a Macedonia y ayúdanos. Pablo aquí, él está atento a lo que Dios, y él está entendiendo, y él está pensando en esta persona que Dios está poniendo en tu corazón. Así como puso en el corazón de Pablo ir para allá, porque esta persona, no sé quién es, pero esta persona que Dios pone en tu mente, en tu corazón, ven y ayúdame. A lo mejor físicamente ellos no están pidiendo ayuda, pero que el Espíritu Santo venga a nosotros y dice, ¿quién es esa persona, Señor? ¿Quién es el macedonio que está en mi vida, que está pidiendo ayuda? Porque es mucho más fácil dar dinero que dar el Evangelio, que nos dé el valor a nosotros para hacer esto, lo que Dios está pidiendo. Tener compasión, estar atento al Espíritu Santo. Ahorita no aquí, pero este joven que necesita a Cristo. Mi primo, mi prima, mi hermano, mi papá. Dentro de ellos están pidiendo, ven y háblanos, ven y tráenos ayuda. Él está rogando. No personalmente, sino el Espíritu Santo está obrando. Y cuando viene el Evangelio, así como nosotros, cuando viene el Evangelio a nosotros, es un día nuevo, que sentimos que Dios nos está llamando, nos estamos acercando a Dios, es un día nuevo, entonces nosotros nos estamos gozando en ese día cuando Dios nos ha llamado a nosotros compartir con esta persona. Ellos no saben porque no les hemos dicho. Dice la palabra de Dios, ¿cómo van a saber si no hay alguien que comparte con ellos? ¿Cómo van a saber? Si no estamos compartiendo el Evangelio con ellos. Que tengamos compasión y reconocer, lo hacen porque son ignorantes. Lo hacen porque son ignorantes, pero pueden beneficiar en su hogar, en su casa, por medio del Evangelio. Dice el 10 así, y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir de para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llama
para que les anunciemos el Evangelio. Una vez más, el 10, y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamó para que les anunciemos el Evangelio. Entonces vemos una puerta abierta. Aquí también es algo que me puse a pensar, y cuando yo estoy leyendo, hay una diferencia, porque dice esto, dice, donde, por cierto, que Dios nos mandó. Y yo estaba estudiando, y esto es el encuentro que Lucas, en el Evangelio que escribió, el Evangelio de Lucas, él era doctor. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Lucas, a Mateo y Marcos y Lucas y Juan, los 4 evangelios, y cuando vemos que él dice, y nos llamó, Lucas se mete ahí. Porque Lucas escribió el libro de Hechos. Y dicen que aquí es donde había un encuentro, donde Pablo conoció a Lucas y Lucas fue con él. Entonces dice aquí, nos llamó para que les anunciemos el Evangelio, y viene a conocer a Lucas. Ya conocemos de Timoteo, ya conocemos de Pedro, estamos ahora viendo a Lucas, que él está entrando aquí en el Evangelio, y ya saben que eso es la voluntad de Dios. Mira, nosotros estamos diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres que vaya para acá? ¿No quieres que vaya para allá? Pero quieres que yo vaya allá. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nos vamos a hacer la voluntad de Dios, así como Pablo. El lugar ya lo conozco. Las personas, los macedonios. Y sabemos que Dios tiene y quiere trabajar en las almas de esas personas. Entonces somos dirigidos por medio, pero nosotros tenemos que ser humildes y decir, ¿qué es lo que quieres que haga? Y cuando Dios nos dice, háblales de mí, en el lugar y la persona que Él quiere designar para nosotros. Y le pedimos, Señor, ¿quién es el que vas a poner enfrente de mí hoy día? Zarpando pues de Tarsos, vinieron con rumbo directo a Somitracia, y el día siguiente a Nicolás, dice el 12 así. Y de ahí a Filipo, que es el primer ciudad en la provincia de Macedonia, y un Polonia, estuvo en aquella ciudad algunos días. Esto hice nota yo, porque dice, si el Señor me manda a un lugar, si Dios me manda a un lugar, dicen, cuando yo llego ahí, hay personas preparadas para recibirme. Pero cuando ellos llegaron a esta ciudad, no había un grupo de hermanos que lo recibieron. Ellos llegaron y no había un bienvenida para ellos. Pero Dios nos llamó, y no esperemos que cuando Dios nos manda a un lugar que van a recibirnos con brazos abiertos. Ellos llegaron a estos lugares y no había un comité de bienvenida para ellos. Ellos llegaron, ¿dónde está este hombre de Macedonia? ¿Dónde está? Porque no lo ven, no lo conocen, él no viene desde yo. Tenían una visión de mí, yo iba a venir, y ustedes vinieron para mí. No había eso. Dice el 13 así, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto del río, donde tenían entendidos que se reunían los judíos para orar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto es muy interesante. Ellos no lo recibieron. No había un comité de bienvenida. Así cuando viene Fausto, nosotros lo recibimos, lo tenemos atento, le damos algo de comer y de beber, y ahí está tranquilo. Dice, nosotros hemos recibido a nuestro hermano cuando él llega. Así también como la cafetería, nosotros queremos que ustedes estén atentos, que nosotros estamos dándoles la bienvenida. No se tienen que nomás llegar y ahí tenemos algo para ustedes. Pero ellos no encontraron esto.
Ellos estaban ahí unos días y salieron de la puerta del río y se encuentran ¿con quién? No como con un varón, con las mujeres que estaban acostumbradas a tener un tiempo de oración. Quiero decir esto, para que sepan, en una ciudad como San Pedro, en una ciudad había que tener 10 varones judíos para tener una sinagoga. Si tenían 9 hombres, no podían abrir una sinagoga donde se pueden reunir a alabar a Dios. No se podía. Necesitaban 10 varones. 10 varones para abrir una obra en este lugar. No había 10. Pero ¿qué había? Habían mujeres que se estaban reuniendo orando. Y a lo mejor ellos estaban en sus oraciones y dicen, nosotros queremos una sinagoga. Nosotros queremos un lugar donde todos podemos reunir para alabar a Dios. Pero no hay 10 varones. Pero sí hay mujeres que están orando. Y a lo mejor por medio de Pablo, él está diciendo, este hombre, Señor, mándanos un hombre. Mándanos, toca a ese hombre para que nosotros podamos tener una sinagoga donde nosotros podemos reunirnos a alabar a Dios. Porque dice aquí un día de reposo salieron fuera de la puerta junto del río donde teníamos entendido que se reunían los judíos para orar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. La oportunidad que Pablo tiene, se reúne y habla con estas hermanas, habla con estas mujeres. Dice el 14 así: entonces una mujer llamada, y aquí le iba a poner la nombre de Aracel, le dije, ahora vamos a hablar de ti. Te dije, qué bueno que viniste, porque iba a hablar de ti. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedor de púrpura, en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había una mujer ahí que estaba atenta a lo que estaba diciendo Dios. Ella adoraba a Dios. No conocía de Cristo, no conocía, pero ella conoció y ella adoró a Dios. Dice la palabra de Dios, ya voy a terminar, dice la palabra de Dios que la creación clama la gloria de Dios. La naturaleza, los árboles, el cielo, el mar, las montañas, el sol cuando sube, el sol cuando baja. Las estrellas, toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Y yo me imaginé que Lidia miraba su mano y dice, ¿cómo trabaja mi mano? Los tendones, y mi mente dice, haz esto y lo haz. Y el ojo, en cuando algo viene, antes de pensarlo, no decimos, tengo que cerrar mi ojo porque algo viene. El ojo naturalmente, la creación de Dios, en cuando el ojo detecta algo que viene, cierto, sin que nosotros pensemos, cierto. Y Lidia era una adoradora de Dios. Ella adoraba a Dios, ella veía la creación y dice, qué grande tú eres, Dios. Qué grande. Y dice la palabra de Dios, entonces una mujer llamada Lidia, vendedor de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor, ¿qué pasó? El Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atento a lo que decía Dios. La primera persona, no en esta ciudad, sino en este continente de Europa, porque esto ya fueron no a Asia, sino fueron a Europa. La primera persona que Dios salva aquí en Europa, la vista y el plan que Dios tuvo para otro lugar en Europa.
Mira, lo hermoso es esto, que la primera persona que fue salva es Lidia. En toda Europa, la primera fue Lidia. Y vemos que Dios va a hacer una obra dentro de ella. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, dice esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, dice Filipenses, Pablo una vez más escribiendo a esta iglesia, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Dios es el que produce el querer. ¿Qué quiere decir eso? Dios es el que manda al Espíritu Santo a estar a ti y decir, esto es lo que necesitas. Y uno, el querer, dice, eso es lo que quiero. Dios dice la palabra de Él, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Y uno entra aquí y dice, eso es lo que quiero. Y el Espíritu Santo viene a par de nosotros. Y uno dice, yo quiero eso. Yo quiero adorar a Dios, porque Él es digno de la adoración. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Y dice también como el hacer. Mira, yo quiero ser buen cristiano, yo quiero ser buen padre. Yo quiero, y Dios está poniendo dentro de mí el querer. Pero la victoria viene en esto, y no solamente el querer, pero el hacer. Entonces dice, yo quiero esto. Yo quiero cambiar. Y Dios está poniendo por medio de su Espíritu Santo el deseo de querer cambiar, de querer tener una nueva vida. Dios está poniendo en nosotros el querer. Y tú no solamente eso, dice, y el poder hacerlo. ¿Quieres ser este hombre? ¿Quieres ser este padre? ¿Quieres ser este esposo? ¿Quieres ser esta esposa? Dios está poniendo dentro de nosotros el querer, pero también está poniendo en nosotros el hacer. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el tiempo cuando Dios está llamando a esta persona y la persona está atento. Dice aquí en Revelaciones o Apocalipsis, dice, está escribiendo Juan, dice esto, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Él está llamando. Y he aquí, dice Apocalipsis, Juan dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Lidia, ella estaba atenta a la palabra de Dios. Ella estaba atenta a Dios que estaba tocando. Aquí estoy. Y te estoy llamando. Pero dice un comentarista que no había lugar para abrir la puerta por afuera. Un comentarista dice que en esa puerta no hay para abrirlo por afuera. Y tiene que abrir por adentro. Y Lidia estaba atento a lo que decía el Espíritu Santo. Voy a terminar con el 15. Y dice, y cuando fue bautizada, ¿quién? Lidia. Ella abrió la puerta de su corazón. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia trajo su familia. Lidia trajo su familia. Ella fue bautizada. Ella dio su nombre. Dijo, yo ya no vivo más, Cristo vive en mí.
Y dice la palabra de Dios y su familia. Una cosa que estaba pensando es, no nos podemos llevar nada al cielo. Pero si deseamos llevar algo al cielo, ¿qué será? Mi hijo, mi hija, mi esposo, aún la familia. Y Lidia se bautizó y dice, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Pues ella dice la palabra de Dios que ella vendía tela de púrpura, costoso. Ella tenía mucho, pero ella se entregó a Cristo. Y no solamente, escuchen, ya voy a terminar, no solamente se entregó su corazón a Cristo, pero entregó su familia. Y dice aquí, cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella entregó su corazón y entregó su familia a Cristo. Hija, yo no quiero irme al cielo sin ti. Hijo, yo no quiero ir al cielo sin ti. Lo que puedo llevarme, voy a hacer el esfuerzo de llevarme mi hijo, mi hija, mi papá, mi esposo, mi esposa. Una cosa también que no dije, pero cuando Pablo vio la visión, él se esforzó a hacer la obra que Dios lo mandó a hacer. Él tenía que levantarse y esforzarse a ir a este lugar. Él no decía, pues voy a orar por ustedes. Creo que la oración es muy importante para que el Señor vaya moviendo el corazón de esa persona en el lugar, en el tiempo y la persona. El Espíritu Santo tiene que hacer esa obra para el tiempo correcto, para la persona correcta y el lugar en ese tiempo. Orar, Señor, prepara el encuentro con mi hijo. Padre, prepara hoy el lugar y el encuentro con mi hijo. Que sea tu tiempo, que nosotros podemos ser atentos a tu Espíritu y cuando Él dice, ahorita no. Pero yo le tengo que decir, dice el Espíritu Santo, ahorita no. Y estar en oración y dice, Señor, prepara el tiempo, el lugar para esta persona. Así como Lidia se bautizó, se entregó su familia. Y dice aquí, entrar en mi casa. Hay una diferencia entre una casa, un lugar y un hogar. Yo vivía en una casa donde yo llegaba y entrando en la puerta me quedaba caído en el suelo, borracho, perdido. Porque eso era mi casa. Y yo nomás decía, nomás que llegue a mi casa. Y entraba ahí mucho más veces que me acuerdo. Y entraba a la puerta y me caía en el suelo, borracho. Pero cuando Cristo entró en mí y hizo esa obra como quiere hacer en usted, eso no era una casa, era un hogar. Era un hogar donde yo atendía a mi esposa, a mis hijos. Algo cambió. Así como vemos en Lidia, algo cambió y lo vieron. Me acuerdo tanto de mi querida hermana Araceli. Ella dice, hombre, yo me llamo a mi esposa
a mi madre, a mis hijas, a mi hija, a mis hijos. Yo me llevo a todos a un lugar para conocer a mi Cristo. Porque esto ya no es una casa, es un hogar donde hay amor, donde fluya el Espíritu Santo con libertad. Pablo quería que ellos conocieran a Cristo y desearon saber más de Cristo. Y lo más en cuando uno conoce a Cristo y desea saber más de Cristo, lo quiere compartir. Quiere compartirlo. Así como Lidia. Y dice, ven a mi hogar. Ven. Te voy a pedir que se pongan de pie.